Más de 12 millones de personas del Cuerno de África carecen de alimento, agua y asistencia sanitaria. Los indígenas solo queremos vivir bien, no mejor. Vivir mejor es explotar, es saquear, es robar. Que un nuevo desastre natural afecta a nuestro planeta, se oyen distintas voces afirmando que el hombre metió su mano en este golpe climático. En estos momentos vivimos una temporal calma porque se vive lo que se llama el ojo del huracán. No se puede engañar a una persona educada y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso y también con la capacidad crítica de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás. La Madre Tierra, origen de la vida y hogar cultural del ser humano, presenta El Agro. El Agro es un espacio de noticias y de reencuentro con los que producen y hacen del campo el presente y futuro para la humanidad. Desde la sede de los sentimientos de la nación en México para el mundo, las noticias del agro. Iniciamos. Muy buenos días, amigas y amigos. Me da un gran gusto estar de nuevo con ustedes en esta fecha importante, jueves 17 de agosto del año 2017. Tenemos mucha información. Nuestros reporteros, corresponsales y enviados especiales desde el lugar de los hechos le estarán informando lo que está sucediendo en el mundo, en el país y obviamente aquí en el estado de Guerrero. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Acapulco. Muy bien, pues hoy es el día del médico veterinario zootecnista. En esta fecha importante habrá un evento interesante aquí en Acapulco que están organizando los médicos veterinarios zootecnistas y bueno, pues vamos a darle la cobertura correspondiente. Amigas y amigas, tenemos mucha información. Vamos a hablar sobre aspectos económicos, políticos, sociales y culturales y también cada uno de los componentes del desarrollo humano como la educación, la salud, la inversión, la academia, la investigación científica y todos estos temas inherentes que están desarrollando. Bien, Estados Unidos dice, vamos más por la modernización del Tratado de Libre Comercio. Comienza en Washington ayer la primera ronda de renegociación del tratado. Bajar el enorme déficit comercial, prioridad de mi país, advierte Lichthizer. El primer reto es hallar el punto medio entre los intereses de las tres naciones, señala México y Canadá. También Canadá dice, buscaremos que se incluyan la protección al medio ambiente y las cuestiones laborales. El secretario de Economía del Gobierno Federal, el señor Guajardo, dice, un aumento a los minisalarios está fuera de las pláticas. Plantean federaciones agropecuarias que los tratados o el trato se base en el principio de no hacer daño. Piden partidos políticos abrir auditoría de la gestión de Lozoya, Emilio Lozoya, en Petróleos Mexicanos. Aseguran PAN y PRD que hay manto protector en torno al exfuncionario. Mientras que Morena dice, miren, los negocios de Odebrecht se extienden hasta el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, pues también el señor Osorio Chong dice, miren, menor inseguridad si hay gobiernos corresponsables. Destaca las acciones preventivas en Durango, se abatieron 60% de homicidios y 78% de secuestros. El presidente Enrique Peña Nieto dice el 99% de hogares pagan ya menos electricidad. Las tarifas para comercio e industria alienadas a su costo, dice al encabezar el 80 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad. La Corte falla en favor de Telcel, sobre todo en la tarifa cero. Declara inconstitucional el artículo que le impide cobrar a competidores la utilización de su red. Más de 10,000 delegados participarán en el 79 Congreso Nacional de la CNC en Zacatecas. El líder Rubén Escajeda Jiménez manifestó su confianza de que en el campo
entregarán buenas cuentas a los mexicanos. El campo está encaminado hacia la modernización y la productividad. Con la representación del gobernador zacatecano Alejandro Tello, el secretario del campo Adolfo Bonilla Gómez informó que prácticamente todo está listo para recibir a los cenecistas. Retiene la Federación 850 millones de pesos al Estado de Guerrero por deudas que tiene con el sistema de administración tributaria y con el ISSSTE. Diputados proanistas de Moncloa extorsionan a municipios que solicitan obras, acusa edil. Astudillo, son pasivos acumulados desde el 2008, buscará quita y plazos muy largos. Y bueno, pues tenemos muchísima información, amigas y amigas. Vamos a dar inicio a este servicio informativo, no sin antes vamos a nuestra primera pausa, 7 de la mañana con 45 minutos. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Bueno, pues vamos a iniciar este servicio informativo, pues vamos a noticias de última hora, vamos a Deutsche Welle, vamos a ver cómo andamos en otros países del mundo. El Servicio de Inteligencia venezolano allanó la vivienda del exfiscal general Luis Ortega Díaz en Caracas. Esto ocurre luego de que la Fiscalía pidiera encarcelar al esposo de Ortega y diputado disidente Germán Ferrer por su presunta vinculación con una red de extorsión. Entre tanto, la Asamblea Nacional Constituyente abrió una investigación por los hechos violentos registrados durante las manifestaciones antigubernamentales desde abril. Entre los investigados por la llamada Comisión de la Verdad se encuentran el presidente del Parlamento, Julio Borges, y el vicepresidente, Freddy Guevara. Un motín en la cárcel venezolana de Amazonas ha dejado al menos 37 muertos y 14 funcionarios heridos. Según la Fiscalía, los internos se resistieron con armas frente a funcionarios adscritos al Ministerio del Servicio Penitenciario. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que no cederá ante las posiciones violentistas de los educadores que se encuentran en huelga desde hace 3 días. El mandatario se refirió así a los enfrentamientos entre policías y docentes ante la sede del Congreso en Lima y aludió a un grupo de docentes que apoya al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, considerado brazo político de la banda armada Sendero Luminoso. Los maestros demandan mejores salarios y un mayor presupuesto para el sector educativo. Organizaciones campesinas marcharon en la Ciudad de México para pedir la salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA. El acuerdo es renegociado desde el miércoles entre representantes de Estados Unidos, Canadá y México. En un comunicado previo, grupos campesinos de los 3 países señalaron como necesario un replanteamiento que beneficie y tenga en cuenta las necesidades de los pequeños agricultores y su participación en el mercado, además de garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad agrícola. El presidente surcoreano Moon Jae-in está seguro de que no habrá guerra en la península coreana nunca más y aseguró que Estados Unidos no emprenderá ninguna acción militar contra Corea del Norte sin el consentimiento de Seúl. En una rueda de prensa ofrecida con motivo de sus primeros 100 días en el cargo, Moon restó importancia a los beligerantes comentarios de Trump luego de que en los últimos días escalara la tensión entre Washington y Pyongyang. El Real Madrid obtuvo su 10ª Supercopa de España tras vencer este miércoles a su eterno rival, el Barcelona, 2-0. Marco Asensio marcó el primer tanto en el minuto 4. Karim Benzema anotó el segundo antes de que se acabara el primer tiempo. Los merengues no ganaban este título desde 2012. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Y bueno, pues continuando con más información, amigas y amigas, fíjense ustedes que Rusia rechaza amenazas a Venezuela. Y desde Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se pronunció frente a las declaraciones de Donald Trump
sobre una intervención militar en Venezuela. Las tachó de inaceptables y también hizo un llamado a superar las diferencias por la vía pacífica en ese país sudamericano. Rusia tachó de inaceptables las amenazas de intervención militar en Venezuela por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una reunión en Moscú con su homólogo boliviano, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se pronunció frente a Venezuela. Es necesario superar las diferencias por la vía pacífica a través del diálogo nacional y sin injerencias exteriores, por no hablar de que son inaceptables las amenazas de intervención militar en los asuntos internos de ese país. Las declaraciones se dan luego de que Trump advirtiera el viernes pasado que Estados Unidos tiene muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario, y cuando Moscú enfrenta críticas por sus polémicos negocios petroleros con Venezuela. Los ministros de Rusia y Bolivia, dos de los aliados más firmes del régimen de Nicolás Maduro, reiteraron su rechazo a cualquier injerencia exterior en los asuntos de Caracas. Pero también lo hicieron países de la región muy críticos con el régimen venezolano como Colombia y Argentina. Precisamente desde Argentina, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, intentó bajar el tono a las declaraciones de Trump. Venezuela se está deslizando hacia una dictadura y como el presidente Donald Trump dijo, y lo cito, Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados mientras Venezuela se está destruyendo. El presidente Trump ha dicho que una Venezuela estable y pacífica es el mayor interés de nuestro hemisferio. Pese a todo, la situación de Venezuela ya parece estar generando tensión entre Washington y Moscú. Bueno, pues la verdad es que sí. Nos guste o no nos guste, sí, claro. Ya sacaron casta los rusos. Bueno, pero ¿qué dicen en la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, pues el señor Guterres, el secretario general de la ONU, insta al gobierno y oposición a reanudar negociaciones. Bueno, pues, ¿qué es lo que les dijo? Antonio Guterres ratificó el día de ayer su convicción de que la única salida es para la situación que vive Venezuela, dice, es encontrar una solución política entre el gobierno y los grupos opositores. Bueno, pues esto es lo que dice don Antonio Guterres. El secretario general de Naciones Unidas reiteró este miércoles que la situación en Venezuela necesita una solución política basada en el diálogo y el compromiso entre el gobierno y la oposición, por lo que instó a ambas partes a reanudar negociaciones políticas. Durante una comparecencia ante los medios en Nueva York, Antonio Guterres reconoció los esfuerzos de mediadores internacionales y líderes regionales que buscan ayudar al avance de las negociaciones políticas entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Finalmente, Guterres citó el éxito político de los países latinoamericanos en las últimas décadas y pugnó por salvaguardarlo. América Latina ha luchado satisfactoriamente durante las últimas décadas para liberarse tanto de la injerencia extranjera como del autoritarismo. Este legado ha de protegerse, indicó Guterres. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Continuamos con el agua, la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bueno, pues vamos a La Voz de América, vamos a escuchar cómo va el acontecer noticioso de Estados Unidos y el mundo. Vamos nada más y nada menos que a La Voz de América, vamos a Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Jefes militares de Estados Unidos hablan en contra del racismo y la intolerancia. Nos informa Luis Alberto Facal. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Joe Dunford, dijo el jueves que no hay lugar para el racismo y la intolerancia en Estados Unidos o en sus fuerzas militares, y que él está muy entristecido por la mortal violencia que estalló el fin de semana pasado en Charlottesville, Virginia. Hablando durante una visita a Beijing, Dunford elogió comentarios similares formulados por altos oficiales de las diferentes ramas de la
Fuerzas Armadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. El vicepresidente Mike Pence anunció que regresará a Estados Unidos hoy jueves, acortando su visita a Panamá porque quiere estar presente en la reunión que el presidente Donald Trump tendrá el viernes sobre Corea del Norte. La Casa Blanca dijo que Pence era uno de los asistentes a la reunión prevista en Camp David, Maryland, la residencia oficial de vacaciones de los presidentes de Estados Unidos. Y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, prometió continuar luchando contra las ciudades que se niegan a cooperar con las autoridades de migración hasta que los gobiernos locales sigan el ejemplo del condado de Miami-Dade y reviertan las políticas. Sessions apuntó gran parte de su frustración hacia Chicago, que la semana pasada demandó al gobierno del presidente Donald Trump. Este es un avance informativo de La Voz de América. En Venezuela, la Comisión de la Verdad investigará a parlamentarios y dirigentes opositores que convocaron a manifestaciones antigubernamentales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. El parlamentario chavista Germán Ferrer, esposo de Luisa Ortega, fiscal general destituida, fue acusado por el constituyente Diosdado Cabello de supuestamente presidir una red de extorsión en la fiscalía, así como de legitimación de capitales. El presidente del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, calificó de nulo el procedimiento. Para los problemas políticos y partidistas se utiliza la justicia como una herramienta inmediata de persecución política. Aquí lo que hay en este momento es un proceso de destrucción de toda la institucionalidad de la democracia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas. Por otra parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro rindió tributo ante la tumba del fallecido líder Fidel Castro en Santiago de Cuba. En una sorpresiva visita a la isla, informó el diario oficial Granma. Sin ofrecer más detalles, Maduro estuvo acompañado por su esposa Cilia Flores, el presidente cubano Raúl Castro y el canciller de la isla Bruno Rodríguez. La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump hará este mes los pagos a las aseguradoras, como estipula la ley de cuidado médico que el mandatario quiere revocar y reemplazar. Pero voceros de la Casa Blanca indicaron que el pago de agosto se hará. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Continuamos con el agua, la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bueno, pues decíamos al inicio de este servicio informativo que el día de ayer ya empezaron las negociaciones, o mejor dicho, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La primera ronda para la renegociación del Tratado de Libre Comercio comenzó ayer en Estados Unidos con la advertencia de Robert Lighthizer, que es representante comercial y jefe del equipo negociador de Estados Unidos, frente al secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, de que el gobierno del presidente Donald Trump no se conformará solo con la modernización o retoques de algunos capítulos, dijo, sino que requiere de importantes mejoras para lograr equilibrio y reciprocidad en el comercio trilateral. Así que remarcó que una de las prioridades de su país será reducir el enorme déficit comercial que acumula por el acuerdo al que acusó de haberle fallado, y a muchos les falló, dice, a muchos estadounidenses, al provocar el cierre de empresas y la pérdida de al menos 700,000 empleos. Dijo, este es un día histórico, ponderó al señalar que con la revisión del acuerdo se cumplía una de las promesas de campaña de Donald Trump para equilibrar los legítimos intereses, dijo, de empresas y millones de agricultores y ganaderos de Estados Unidos que se han beneficiado con el Tratado de Libre Comercio, con exportaciones hacia México y Canadá, y con quienes se han revuelto particularmente así vulnerables con el mismo, como es el caso de la industria manufacturera. El encargado de negocios de Estados Unidos, en este caso el señor Lighthizer, fue el último en fijar la postura de su país sobre la renegociación, aunque como anfitrión de la primera ronda, primero dio a conocer a Freeland y Guajardo, para dejarlos hablar en ese orden. Los asuntos o los discursos duraron conjuntamente estamos hablando
menos de media hora y fueron transmitidos por Internet. Los funcionarios no ocuparon la misma mesa, sino que fueron distribuidos en 3 pequeñas, cada uno flanqueado por sus 2 principales colaboradores en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, vigente desde hace 23 años y que involucra a 500 millones de personas de los 3 países. Casi estamos hablando del 7% de la población mundial. Antes que el estadounidense, el secretario Guajardo había expresado que para un acuerdo, o que para que un acuerdo sea exitoso, tiene que funcionar para todas las partes involucradas. De otra forma, no es un acuerdo. Bueno, México, Canadá y Estados Unidos vuelven a negociar. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha cumplido un ciclo. Ha llegado la hora de evaluar. Frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, estos agricultores manifiestan su rechazo al TLC. Aseguran que el tratado solo ha perjudicado al sector agrícola del país. Nosotros estamos en contra del tratado y la renegociación porque es un tratado que no ha beneficiado al país. No tenemos crecimiento de la planta industrial, tenemos una enorme dependencia alimentaria, por eso están aquí los compañeros campesinos. En su primer encuentro trilateral, Estados Unidos adoptó una línea dura de negociación, lo que desde un comienzo produjo tensiones entre los países. La opinión que tiene el presidente sobre el TLC la comparto absolutamente y es de dominio público. Quiero dejar claro que él no está interesado en hacer meras correcciones a algunos capítulos del acuerdo. Para muchos estadounidenses el TLC fracasó y requiere enmiendas. Canadá se mostró favorable a la renegociación, pero también marcó distancia con la posición estadounidense. Canadá no considera que el superávit o el déficit comercial sean la medida para determinar si un acuerdo funciona o no. Sin embargo, es importante señalar que nuestro comercio con Estados Unidos es equilibrado y beneficioso para ambos países. El TLC o NAFTA fue firmado hace 23 años. Tanto los representantes de Canadá como de México ven la necesidad de actualizar el tratado a la realidad económica actual y coinciden en que ha sido un proceso exitoso. Solo en 2016, el acuerdo trilateral generó más de $1 billón. El representante mexicano contradice a los manifestantes. México considera que el TLC es un gran éxito para todas las partes. Coincidimos en que hay espacio para la modernización para que el acuerdo sea más exitoso aún. Los negociadores tienen poco tiempo. Los países quieren lograr firmar un nuevo acuerdo antes de las elecciones en Estados Unidos y México el próximo año. Hasta entonces, el debate será intenso. El equipo negociador mexicano es acompañado por un centenar de empresarios que participarán en el llamado Cuarto de Junto, a quienes los funcionarios federales consultarán en cada tema. Si bien el secretario Guajardo acotó que eso no quiere decir que las opiniones de los empresarios sean determinantes, también dijo que nada se pone en la mesa hasta no generar los consensos necesarios. En su turno, la ministra canadiense, en un mensaje que pronunció en inglés, español y francés, pues dijo, miren, Canadá no ve los déficits o superávits comerciales como una medida prioritaria de la relación comercial y no concibe el comercio como un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto vamos a tratar, dijo, de defender elementos existentes en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que son clave para nuestro interés nacional, advirtió, y agregó que la prepotencia del modelo de este medio ambiente, la igualdad de género, la defensa de los derechos indígenas y las cuestiones laborales deben ser incluidos en la modernización del acuerdo. Insiste nuevamente en esta postura. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa. Antes tenemos que compartir con ustedes realmente esta nota que viene desde Washington. Escuchemos, con relación al TLC. En su discurso inaugural, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, señaló como principal objetivo
lograr un equilibrio de la balanza comercial, que asegura es menos favorable para su país. Quiero dejar claro que no estamos interesados en un mero ajuste de algunas disposiciones o la actualización de un par de capítulos. Sentimos que NAFTA le ha fallado fundamentalmente a muchos estadounidenses y necesita mejoras importantes. México, a través de su secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó que llega a la mesa de negociación con la intención de preservar y fortalecer lo alcanzado en más de 20 años. El proceso que comenzamos hoy no es para mirar al pasado, es para ver hacia el futuro. Mientras que la canciller canadiense Chrystia Freeland aseguró que su país busca introducir cláusulas de protección laboral y medioambiental. Vamos a trabajar duro para hacer el tratado más progresista, particularmente en lo que respecta al trabajo, el medio ambiente, el género y los derechos indígenas. A los negociadores canadienses los acompañan representantes de la industria lechera, entre otros, que buscan evitar que se concrete la entrada de esos productos estadounidenses al mercado de su país. Tenemos un sistema que permite que los agricultores produzcan suficiente leche para satisfacer la demanda en el mercado canadiense. Ha funcionado bien para los productores y ha creado un mercado altamente estable. La delegación mexicana llegó a Washington acompañada de un grupo de legisladores, entre ellos Marcela Guerra, quien no cree que la agenda de proteccionismo impulsada por el mandatario estadounidense vaya a representar un obstáculo en las conversaciones. Nuestros negociadores van a hacer lo que tienen que hacer, los negociadores de Canadá tendrán que hacer lo que tienen que hacer y finalmente pues esto es un tratado de 3 países, no es un tratado de Donald Trump. Esta primera ronda de renegociación aquí en Washington se extenderá hasta este domingo y se prevé que la segunda cita sea en México a principios de septiembre. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 7 minutos. Vamos a un corte informativo, vamos con Notimex. Corte informativo Notimex. Negocios. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, reconoció la diferencia de visiones con Estados Unidos respecto al impacto del Telecán en ambas naciones y dejó claro que las revisiones de sus capítulos deben darse bajo la lógica de la expansión del comercio y la certidumbre a inversionistas. México. En el marco de la conmemoración del 80 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que, gracias a la reforma energética, 99% de los hogares mexicanos ha visto una disminución real en el precio que pagaban por la energía eléctrica. Internacional. El líder opositor venezolano Enrique Capriles reiteró su denuncia de que el presidente Nicolás Maduro viajó en secreto a Cuba para rendir homenaje al héroe nacional José Martí y al líder revolucionario Fidel Castro. México. El convenio de Minamata sobre el mercurio entró en vigor a fin de proteger a la salud humana y al medio ambiente de este elemento. El acuerdo limita su extracción primaria, controla los productos a los que se añade ese elemento y los procesos de fabricación en que interviene. Espectáculos. A 40 años de su muerte, el actor y cantante estadounidense Elvis Presley sigue siendo el rey del rock and roll, debido a su insuperable voz, su estilo interpretativo único y su rebeldía mezclada con galanura. Deportes. Real Madrid venció nuevamente a su acérrimo rival, el FC Barcelona, al triunfar por 2-0 en el Estadio Santiago Bernabéu. Con marcador global de 5-1, el Madrid aplastó a la escuadra blaugrana para levantar la Supercopa de España. Megalópolis. Para dar paso a la filmación de varias escenas de la siguiente entrega de la película Godzilla, el gobierno de la Ciudad de México anunció cierres vehiculares intermitentes en el centro histórico del 19 al 22 de agosto, afectando la zona que comprende el eje central y las calles Donceles, Moneda y Perú. Notimex, comunicación global. Bueno, pues también tenemos más información que está dando la vuelta al mundo, una noticia que el día de ayer causó así resquemor, si vale el término, y amenazan de muerte al periodista mexicano Héctor de Mauleón. Vamos a la información. Bien, pues el periodista mexicano, quien ha reportado en varias ocasiones actividades de bandas criminales que operan en la Ciudad de México, pues fue amenazado de muerte.
Continuamos con El agro. la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bueno, pues vamos a escuchar esta parte, vamos a hablar sobre esta agencia de noticias que habla sobre la muerte, sobre la amenaza de muerte al periodista mexicano Héctor de Mauleón. Bandas criminales amenazaron de muerte a un periodista mexicano. El comunicador Héctor Mauleón, quien ha reportado en varias ocasiones sobre las bandas criminales que operan en la Ciudad de México, ha recibido una amenaza a través de la red social Twitter. El video muestra una fotografía del periodista a la que le disparan con un revólver con una leyenda: señor Héctor, la sentencia está por cumplirse, la muerte le ha llegado. Mauleón denunció que en reiteradas ocasiones fue víctima de amenazas. La Procuraduría General de la República abrió una investigación por la amenaza al comunicador. En tanto, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión y otras organizaciones busca el origen de dicha amenaza. Continuamos con El agro. la naturaleza de la humanidad. Bien, pues son las 8 de la mañana con 11 minutos. Bueno, pues BMW e Intel suman a Fiat Chrysler para desarrollar plataformas de conducción autónoma. Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. BMW y la empresa Mobileye, pertenecientes a Intel, firmaron un memorando de entendimiento para desarrollar de manera conjunta con Fiat Chrysler una plataforma de conducción de autos autónomos de última generación. En un comunicado, BMW Group destacó que la asociación tiene como objetivo aprovechar las fortalezas, capacidades y recursos de cada compañía para mejorar la tecnología de la plataforma, aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de lanzamiento al mercado. De tal forma, Fiat Chrysler se suma para aportar la ingeniería, los recursos técnicos y la experiencia a la cooperación, así como sus volúmenes de ventas significativos, alcance geográfico y una larga experiencia en Norteamérica. El presidente ejecutivo de Fiat Group, Sergio Marchionne, destaca que el avance de la tecnología de conducción autónoma requiere de sinergias con una visión común y objetiva a fin de formar asociaciones entre los fabricantes y los proveedores. Así, la cooperación espera desplegar 40 vehículos autónomos de prueba a finales de este año, así como beneficiarse de los datos y aprendizajes de la recién anunciada flota de 100 vehículos de prueba totalmente autónomos de Mobileye, también para este 2017. Notimex, comunicación global. Continuamos con El agro. la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bueno, pues continuamos con más información, amigas y amigas. Les decíamos que luego de la presentación de las posturas se instalaron 28 mesas de negociación paralelas, estamos hablando con relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En una conferencia de prensa en la Embajada de México en Estados Unidos, también transmitida por Internet, Guajardo puntualizó que el incremento a los salarios mínimos en México no forma parte de la renegociación, una demanda planteada por el gobierno estadounidense al acusar que por la mano de obra barata mexicana se genera competencia desleal. Bueno, por los puntos distantes, ¿cuáles son? El funcionario Guajardo desestimó el mensaje de Lichthizer, que es el comendador de Estados Unidos para la renegociación del TLC, al sostener que todos los temas que mencionó ya los había dado a conocer el mes pasado ante su Congreso. Dijo, todas las negociaciones siempre empiezan en puntos distantes y el proceso es justamente para eso, para tratar de analizar la posibilidad de llegar a un terreno común. Explicó que en la primera ronda de negociaciones que comenzó ayer y concluirá el domingo, se tratará de sacar adelante los documentos bases para iniciar formalmente la negociación en cada una de las mesas que se instalaron
y se buscará avanzar en los temas más fáciles que beneficien a los otros 3 países, como la incorporación de las pequeñas empresas, esto a las cadenas de valor, mientras que los temas difíciles como la solución de controversias se dejarán para más adelante porque tomará el tiempo correspondiente. Bueno, en ese sentido también pues hay bastante expectativa sobre el Tratado de Libre Comercio. Decíamos que los empresarios pues son los mayores beneficiarios, ¿no? Entonces, y Delfonso Guajardo, que es el secretario de Economía, aseguró que el Tratado de Libre Comercio ha sido un tratado exitoso para los 3 países y la modernización lo mejorará. El proceso que empezamos, dice, no es sobre ir al pasado, es ver al futuro. Citó a Litzinger, dice, nuestro objetivo es tener más comercio, no menos comercio. Para que un tratado funcione, tiene que funcionar por todas partes. Tenemos que estar todos involucrados, dijo. De otra forma, no es un tratado. México está comprometido a obtener un ganar, ganar, ganar para los 3 países. Bueno, pues esta es una acepción personal que le da el secretario de Economía del Gobierno Federal. Bueno, acompañado del subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, y el jefe negociador mexicano, Kenneth Smith Ramos, el titular de la Secretaría de Economía, aceptó que encontrar similitudes en los 3 miembros será complicado. Dice, no nos confundamos. Nuestro primer reto, ¿cuál es? Es encontrar el punto medio entre intereses comunes para los 3 países. Eso puede ser un proceso difícil, sin duda, pero dice, estoy convencido de que los beneficios que podemos lograr para nuestros países justifican ese y cualquier esfuerzo para Norteamérica. Recordó las 4 prioridades a seguir en estas negociaciones: fortalecer la competitividad de América del Norte, avanzar hacia un comercio regional más inclusivo y, además, muy responsable. ¿Para qué? Para aprovechar las ventajas de la economía del siglo XXI, para impulsar la innovación y promover la certeza para el comercio y las inversiones. Bueno, pues en un tono más suave, Chrystia Freeland, quien es ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, destacó que los lazos de amistad de México, Estados Unidos y su país, al empezar su intervención con fotografías de bomberos de sus socios económicos, acudiendo a apagar un incendio en Columbia Británica en Canadá. Incluso la ministra pronunció su discurso en inglés, español y francés. Sin embargo, dejó en claro que aunque su país mantiene un déficit comercial minúsculo con Estados Unidos, los canadienses no son de la idea de abordar este proceso de modernización del tratado con el objetivo primordial de reducir las brechas a las balanzas que se mantienen. Canadá no evalúa los tratados de comercio con déficit o superávit. Sin embargo, dijo, vale la pena mencionar que nuestro comercio con Estados Unidos está balanceado y se beneficia mutuamente. Miren, dice, nosotros los canadienses, el principal cliente de Estados Unidos, Canadá compra más de Estados Unidos que de China, Reino Unido y Japón juntos, Eso es lo que dijo la ministra. Entonces, Canadá fue el principal destino de las exportaciones estadounidenses para el primer semestre, con 559,000 millones de dólares, o sea, equivalentes al 73% del total de ventas que realizó Estados Unidos en el periodo, según las cifras de ese país. Le siguió México con 140,000 millones de dólares, o sea, un 18.4% del total. Luego del inicio protocolario de las negociaciones, ceremonia que duró alrededor de 20 minutos, las delegaciones mantuvieron una reunión trilateral de la cual no se dieron los detalles. Bueno, pues vamos a dar una breve pausa y regresamos con más información.
Continuamos con El agro. la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Muy bien, pues continuamos con más información. Pues resulta que en Guatemala se registraron tiroteos en un hospital que dejó al menos 5 muertos y 12 heridos. Vamos para allá, vamos a Tegucigalpa para tener la información completa y correcta. Y momentos de caos y terror se vivieron en el principal hospital público en la capital de Guatemala cuando se perpetró una balacera a lo interno del centro asistencial. El rescate de un reo habría motivado este ataque. Ello se da en un momento en que el país centroamericano se ve acechado y afectado por la violencia que generan las pandillas juveniles conocidas también como maras. Vamos a ver detalles de esto. El Hospital Roosevelt en Guatemala fue tomado por más de 1,000 agentes de la Policía Nacional Civil tras un hecho sin precedentes en el país. Una balacera adentro del centro asistencial público más concurrido por la población dejó más de 5 muertos. La policía asegura que todo se originó por el traslado de un reo de la cárcel a este hospital, de donde intentaron rescatarlo. Aparentemente viene a un chequeo médico y en ese momento es donde otros integrantes de la misma mara intentan rescatarlo. De esta manera empiezan a abrir fuego, empiezan a disparar en contra de la humanidad de los guardias del sistema penitenciario e incluso otras personas inocentes reciben impactos de proyectil de arma de fuego. Decenas de pacientes tuvieron que ser desalojados del hospital en medio del caos y la incertidumbre, pues la policía buscaba a los sicarios y al reo adentro del centro asistencial. El área de maternidad fue la más afectada, pues decenas de mujeres a punto de parir fueron evacuadas. Sin embargo, el reo se dio a la fuga. Estaba muy nerviosa y como yo estoy malo de los nervios. Sí, y aquí en Guatemala ya no podemos vivir. Ya estamos cansados todos los guatemaltecos que iluminan todos esos ladrones porque ya estamos cansados. 12 personas gravemente heridas dejó como saldo este ataque, entre ellas un niño de 4 meses, así como pacientes y médicos. Sí, definitivamente que en estos casos es alarmante y preocupante. Muchas personas que estaban en el interior del hospital haciendo sus consultas externas fueron las más afectadas. El reo al que se intentó liberar y que escapó es cabecilla de la denominada Mara Salvatrucha, una pandilla juvenil que ha perpetrado varios hechos de violencia en los últimos días. Los médicos piden al sistema penitenciario que ya no los trasladen a los hospitales públicos. Pero siempre, mira, todos los días hay. Y yo no les miro diferentes, son un paciente más y hay que atenderlos. Sin embargo, pues, a mí no me gusta estar arriesgando mi vida. El gobierno anunció que el ejército dará seguridad al Hospital Roosevelt luego de este hecho, que ya se reporta como uno de los días más violentos del año. Tan solo en el primer semestre, de forma violenta, murieron 2.488 personas. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala. Y bueno, pues también allá en Venezuela, los inmigrantes afrontan los peligros del mar y la tierra. Bueno, pues porque están en busca de un porvenir, se quieren ir de Venezuela. Bueno, pues la inestable situación que vive Venezuela impulsa a ciertas personas a abandonar el país. Trinidad y Tobago es la muestra perfecta del abanico de culturas que se mezclan en Latinoamérica. En los escasos 5.000 kilómetros cuadrados de estas dos islas hay espacio para comunidades hindúes, musulmanas, africanas y una que en los últimos años crece por segundos. En Puerto España la gran afluencia de venezolanos nunca ha sido tan grande, dicho por muchos compañeros, muchos amigos trinitarios. Pero obviamente por la situación que pasa Venezuela ahorita, la afluencia de venezolanos en Trinidad y Tobago es muy grande, de verdad. Son naciones vecinas y pueblos cercanos, y los momentos que atraviesa en la actualidad Venezuela impulsan a muchos a buscar una vía de escape, una vía que llega vestida de riesgo e incertidumbre. Llegué el 20 de enero de este año. Llegamos de forma ilegal, llegamos por lancha
Nos venimos desde Venezuela hasta acá, hasta Trinidad. Y bueno, fue un trayecto bastante complicado. Los principales puntos de partida desde el territorio venezolano se ubican en Tucupita y Guira de la Costa. Desde allí comienza una travesía en la que varias veces los migrantes cambian de embarcación hasta llegar a suelo trinitense. La localidad de San Fernando es el principal puerto de entrada. Ahí sí es donde la cosa es más fuerte, porque como ya conocemos las leyes acá, sabemos de que aquí sí hay que estar con cuidado. Te tienes que lanzar al agua, el agua te llega más o menos acá, tienes que salir nadando con maleta, con todo. Cruzarse con la Guardia Fronteriza es el momento más temido por quienes arriesgan a lanzarse a la mar. Las autoridades de Trinidad y Tobago podrían encarcelarlos de inmediato o extorsionarlos hasta hacerlos perder todo lo que llevan consigo. En los últimos años, tanto la policía de Trinidad y Tobago como la Guardia Fronteriza se han visto envueltos en numerosos escándalos de corrupción que van desde la aceptación de soborno hasta el sabotaje de investigaciones policiales en curso. Toda una serie de acciones que dificultan la lucha del actual gobierno contra el tráfico de personas y que hacen de este país el destino perfecto para este tipo de delitos. Bueno, pues esta es la situación que se vive allá en Venezuela, pero digo, es por la situación económica que se vive allá y bueno, pues también escuchamos en Guatemala que esta situación también terrible y bueno, pues vamos a ver también, hablando de inmigrantes, el récord que de llegada de inmigrantes, ¿sabe dónde? A España. Casi 600 inmigrantes fueron rescatados a bordo de 15 embarcaciones entre Marruecos y España. Según un portavoz del Servicio Español de Salvamento Marítimo, a lo largo del día 16 de agosto llegaron 599 personas al estrecho de Gibraltar. Entre ellas se encontraban 35 menores de edad. La cifra es una de las más importantes registradas en el país en un solo día en los últimos años. La Organización Internacional para las Migraciones cree que este año España podría sobrepasar a Grecia en cuanto al número de inmigrantes que llegaron al país por mar, por detrás de Italia. Bueno, pues son situaciones tan difíciles, la cuestión migratoria. Hay muchos testimonios, muchas experiencias sobre la movilidad de los habitantes y bueno, pues algunos con grandes problemas, incluso abusos, violaciones, también tráfico de personas, después se ha dado también la trata de blancas, en fin, son muchos problemas. El racismo, también la xenofobia y el antisemitismo, sobre todo como estamos viendo allá en Estados Unidos, y la islamofobia envenena nuestras sociedades, es lo que dice el señor Guterres, quien es, por cierto, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU aseveró este miércoles que el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la islamofobia envenenan nuestras sociedades, por lo que es necesario combatirlas en todo momento y en todo lugar. Durante un encuentro con la prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se pidió a Antonio Guterres su opinión sobre los incidentes de violencia ocurridos en una marcha de supremacistas blancos el sábado pasado en Charlottesville, Virginia, y sobre la respuesta del presidente de Estados Unidos a ese evento. Guterres respondió que su papel no es comentar sobre las declaraciones de ningún presidente, sino afirmar principios y valores como la tolerancia, el respeto por los demás y el reconocimiento de la diversidad. Apegarse a estos valores y al mismo tiempo condenar todas las formas sin sentido que las socaven es esencial en nuestros tiempos, ya sea en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Desafortunadamente, estos demonios están apareciendo un poco en todas partes, puntualizó. Por otra parte, al ser inquirido sobre si recibe presiones de Estados Unidos para abstenerse de hacer declaraciones públicas, afirmó que no existe ningún tipo de presión por parte de Estado alguno.
No hay nada que tenga influencia en mí para no afirmar los valores centrales de la Carta de las Naciones Unidas, ni de los valores esenciales de nuestra civilización, y cuando sea necesario, diré lo que crea que haga falta independientemente de que pueda o no gustarle al presidente de este o de cualquier otro país, enfatizó el secretario general. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. Continuamos con el agro. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bueno, pues para el día de hoy está programado, si vale el término, o ya está visto el calendario. Para hoy es que el señor Emilio Lozoya comparecerá, enfrentaría hasta 5 cargos, dicen los expertos: cohecho, estamos hablando, uso indebido del servicio público, peculado y electorales. Esos son algunos. Abogados y analistas prevén que las faltas no ameritan prisión preventiva. Y bueno, pues el exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, estamos hablando del exdirector Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir $10 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, tiene un panorama jurídico no tan sombrío, de acuerdo con expertos. Especialistas de la UNAM, también de la INACIPE y de la UAM, o sea, la Universidad Autónoma Metropolitana, coincidieron en que el señor Lozoya Austin, quien rendirá su declaración ante la PGR, la Procuraduría General de la República, como imputado, se le podría juzgar por los delitos de cohecho, uso indebido del servicio público, peculado, lavado de dinero y del orden electoral. Bueno, pues estas faltas que de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio no ameritan prisión preventiva. El fin de semana pasado se dieron a conocer en versiones periodísticas que la empresa Odebrecht habría pagado presuntamente $10 millones de sobornos a Lozoya Austin. ¿A cambio de qué? A cambio de ganar una licitación de $115 millones para el proyecto de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo. ¿Sabe dónde está? Está en Tula, según la revelación del periódico o del diario O Globo de Brasil. A ver, la PGR citó a Emilio Lozoya a comparecer para este caso y acudirá el día de hoy en calidad de imputado. Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, reiteró el martes pasado que inició de oficio una investigación a partir de publicaciones en los medios. El presidente del Colegio de Profesores en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Carlos Daza Gómez, aseguró que el proceso no está negro, porque estas faltas del exdirector de Pemex no se consideran como graves en el catálogo de delitos del Sistema Nacional Acusatorio. En entrevista argumentó que el peculado se podría configurar porque al parecer otorgó beneficios, presuntamente contratos de obra pública a la constructora multinacional. Otro de los puntos que pudiera haber es el lavado de dinero, por el ocultamiento de los recursos que no se habrían pagado al fisco debido a que se mandaron a paraísos fiscales, dijo. En caso de que se le acreditaron las faltas, afirmó Daza Gómez, el exfuncionario podría alcanzar una pena de 2 a 9 años de prisión por peculado, pero por ser primo delincuente alcanzaría la mínima. El enriquecimiento ilícito es un delito no grave, cuya pena va de 3 años en adelante. Entonces todo eso nos lleva a que Lozoya no podría tener prisión preventiva, consideró.
explicó que podría solicitar un acuerdo reparatorio en el que garantice, en su caso, si fuera un delito patrimonial, la reintegración de los bienes. La profesora e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Berta María Alicia, expuso hasta hoy se tienen referentes de los que pueden hablar de delitos de cohecho y del orden electoral. Si el señor Emilio Lozoya, dice, recibió dinero siendo director de Petróleos Mexicanos, porque presuntamente obtuvo $10 millones cuando era titular de la empresa pública, en ese caso estamos hablando, dijo, indudablemente de cohecho, donde podría alcanzar una pena de 2 a 14 años. Advirtió que si la PGR solo lo investigará por los presuntos recursos que percibió cuando era asesor de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, la situación sería más difícil. Por lo que tenemos que pensar en otro delito donde se tratará de explorar uno del orden electoral, y para eso se tendrá que probar si se utilizaron los fondos para la realización de la campaña presidencial, ¿no? O sea, no es un delito de los del catálogo de prisión preventiva, dice. O sea, lo que no quiere decir que en su caso se vincule a proceso, se va a establecer y sería complicado que se le pudiera aplicar prisión preventiva. Bueno, a lo mejor decide que en vez de cohecho, mejor lavado de dinero, pero tiene que escoger porque muchas veces meten varios delitos y luego se los tiran en tribunales, consideró. La PGR informó hace unos días que representantes de la empresa brasileña ofrecieron un acuerdo reparatorio, pero aseguró que no aceptaron, aunque no dio detalles del mismo. Este va a ser un escándalo que nosotros ya anunciamos unos días, hace unas semanas, de que esto se iba a convertir en un tema de campaña electoral. Bueno, vamos a darle seguimiento a este tema porque está que arde. Vamos a una pausa. Continuamos con El agro. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bueno, pues continuamos con más información, amigas y amigas. Bueno, pues resulta que el señor Osorio Chong dice, menor inseguridad si hay gobiernos corresponsables. Ese es un tema que va a traer mucha polémica, obviamente, porque se les dio muchos apoyos, y bueno, en ese tema también, vamos a seguir hablando de Odebrecht, no se preocupen, vamos a seguir hablando de ese tema, pero el caso es que el caso de la cuestión de seguridad es un tema que también llama muchísimo la atención, y sobre todo que genera controversias incluso sobre los posicionamientos. Y decíamos que el señor Osorio Chong, el secretario de Gobernación, dijo que cuando los gobiernos, o sea, estamos hablando de las entidades federativas, actúan corresponsablemente, baja la incidencia delictiva. Por ejemplo, dice, se redujeron 60% los homicidios y 78% los secuestros en Durango. Bueno, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que cuando los gobiernos actúan con corresponsabilidad en materia de seguridad, se puede reducir la incidencia delictiva. Subrayó que en Gómez Palacios, ahí en Durango, La Laguna y otros 2 municipios de Coahuila eran un desastre y en poco tiempo son ejemplo de cómo se pueden revertir las circunstancias adversas para generar oportunidades reales hacia la sociedad. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar pendientes sobre ese tema porque se ha hablado de que hay muchos problemas sobre la efectividad o no de las políticas públicas que se han implementado. Algunas
sobre todo de preventivas, ¿no? Cómo está funcionando, en fin, hay varias dudas todavía sobre eso, y también sobre el nuevo sistema penal acusatorio, donde dice que los delincuentes salen bajo una libertad inmediata y que no tienen mayores problemas para salir, que tienen toda la ayuda del mundo. Y bueno, pues esto trajo controversia en eso. Encabezó el señor Osorio Chong, encabezó una reunión evaluatoria de las acciones preventivas en la entidad. Osorio Chong refirió que esta región era donde más se cometían plagios, asaltos, violaciones y asesinatos. Sin embargo, destacó que en la actualidad en todo Durango pues se han reducido 60% los homicidios y 78% los secuestros, dijo. ¿No? Dice, no obstante, el responsable de la política interior del país advirtió que el éxito en la aplicación de las medidas preventivas solo prevalecerá mediante la continuidad en las políticas públicas. Y para que esta seguridad sea duradera se requiere ir más allá, dijo, porque si solo se está pensando en lograr este avance y después cruzarnos de brazos, estamos totalmente equivocados. Indicó que esto debe incluir la constante capacitación de las corporaciones policíacas, dotarlas de instrumentos para que puedan enfrentar a la delincuencia, como han hecho en Tel Aviv, allá en Israel, como lo hacen en Culiacán, Sinaloa. Esta policía se forma en la región de la mejor manera. Aquí en el municipio está creciendo en el número de agentes, es lo que dijo. Bueno, este es un tema interesante que hay que revisar permanentemente y sobre todo que nos tiene que dar pauta para la prevención del delito, o sea, buscar políticas públicas que permitan, podríamos decir, una escuela de padres, ¿sí o no? No hay escuela de padres, orientación permanente a los padres de familia, marcaje personal a los hijos, y bueno, este es un tema que vamos también a revisar en su momento para que podamos ver cómo se manejan en otras entidades federativas y en otros países del mundo. Esto nos llama muchísimo la atención y sobre todo que los resultados de esto no deben ser solamente por represión o alguna situación por el estilo. Al contrario, debe ser parte de un esquema natural de trabajo que permita pues un futuro diferente al que estamos viendo actualmente. También destacó el señor Osorio Chong, también destacó que se tiene que implementar con los gobiernos de los estados. Con los gobiernos del estado se tiene que implementar el trabajo que tiene que ver con los maestros en las escuelas. Eso es muy importante, dijo, las escuelas. Eso nos va a dar fortaleza, nos va a dar seguridad, nos va a dar garantía para el futuro de nuestros hijos. Bueno, vamos a estar pendientes, le vamos a dar el valor sustantivo. Vamos a una pausa. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Bueno, le hago recuerdo que usted puede disponer de un número de celular, el 7471303992. Vamos a hacer un breve repaso de lo que está sucediendo también en nuestra entidad federativa en el estado de Guerrero. En lo particular, estamos ahorita en Acapulco. Hay una afluencia turística de 51%, considerando que hoy, jueves, es el último jueves de vacaciones. Así que mucha gente se tiene que ir preparando para ya empezar clases el próximo lunes. El próximo lunes todo el mundo a clases. Son pocas las escuelas que han iniciado clases
ya en esta semana. Son pocas, son muy pocas. Pero ya para la próxima semana, el lunes de la próxima semana, lunes 21, pues ya vamos a estrenar el calendario escolar, uno de 185 días y otro de 195 días. Antes eran 200, ¿se acuerdan? Pero bueno, ya cambiaron. Bueno, pues vamos a ir a una breve pausa, vamos a darles mayores elementos sustantivos para otros temas, a fin de que cuando usted tenga que tomar una decisión, no dude en lo absoluto, ¿no? Porque vamos a hablar de la parte económica, social, política, y esto es muy, muy importante. Vamos a una pausa. Continuamos con El agro. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Continuamos con El agro. La naturaleza de la humanidad. Bueno, pues el tema, por lo menos en la capital del estado, está causando polémica el anuncio que hizo, porque dice que le faculta la ley, ¿no?, al alcalde de Chilpancingo, a Marco Antonio Leiva. Dice, vamos a subir una cuota o la tarifa de recolección de basura que ya irá incluida en la boleta o en la factura o en el recibo de agua. Allá está, el recibo de agua. Entonces vendrán 15 pesos, habrán de decirles, por ejemplo, ¿saben qué? La medida es para enfrentar el problema de recolección de desechos. Leiva Mena cobrará bueno, no Leiva Mena, pues sino él en su calidad de presidente autoriza el cobro que incluirá en el recibo de agua. Pues la ley orgánica dice, me faculta, ¿no? Eso dice que le faculta, y bueno, pues entonces vamos a darle el seguimiento correspondiente, porque la gente no va a estar muy contenta. Si de por sí el alcalde tiene algunos cuestionamientos, bueno, pues imagínense más con esta situación. Sí va a haber algunas reacciones por allá, y bueno, pues vamos a estar pendientes sobre todo porque no se han visto los resultados correspondientes. No hay todavía un acuerdo de cabildo. Muchos de los integrantes del cabildo no están de acuerdo, se han enterado porque unas declaraciones que hizo Marco Antonio Leiva, pero no hay un planteamiento serio. Y sabe además que corre el riesgo de que no le vayan a aceptar en el cabildo. Pero él dice que tiene facultades, entonces por eso mismo recurre a esa decisión, ¿no? Y bueno, vamos a a una pausa. Continuamos con El agro. La naturaleza de la humanidad. Continuamos con El agro. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bueno, pues hoy es el día del médico veterinario. Hoy es el día del médico veterinario, 17 de agosto. Se celebra el Día del Médico Veterinario Zootecnista. Son profesionales encargados de prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de los animales domésticos, silvestres y de producción. Hoy es el Día del Médico Veterinario, cuya actividad en la actualidad ya no se restringe al área de la salud animal, pues su campo de estudio se amplió. Se realizan un gran papel en el sector ganadero y agroindustrial.
Las personas que cursan esta carrera son instruidas en materias de producción y control sanitario. Bueno, pues entonces este es un tema interesante que vamos a darle seguimiento. El día de hoy está previsto un evento aquí en Acapulco a las 10:30 de la mañana de conferencia de prensa, a las 11 es ya la inauguración y vienen dos ponentes, van a hablar sobre las nuevas tecnologías, también van a hablar sobre la producción y obviamente la competitividad. Bien, pues vamos a una pausa y regresamos con más información. Continuamos con El agro. La naturaleza. Con la más gente que sin duda alguna tendrá